¿Qué tal? Buenas tardes, Geraci, o profe. Bueno, vamos a tratar de explicarte un poquitito este PowerPoint que es bastante complicado y yo apunté a la teoría de primero, en la primera parte, explicar lo que es el estructural funcionalismo. Y lo que más me hizo ruido sería la compatibilidad entre sistemas, el apoyo entre sistemas, satisfacción de necesidades, que ese sería un punto importante porque tanto como dice Germani, el totalitarismo era para satisfacer necesidades de la parte europea, tanto del nazismo como del fascismo, era la necesidad de la burguesía que estaba perdiendo poder económico y estaba perdiendo también poder político. Y después también me resultó interesante el requerimiento del lenguaje. ¿Por qué? Porque en lo que es el fascismo europeo tuvieron un lenguaje apuntado a dos temas fundamentales y dos necesidades que tenían ellos. Si bien la necesidad era económica, ellos apuntaron su discursiva en una parte hacia el nacionalismo, lo que sería el fascismo, y ¿no? en la parte del nazismo a encontrarse después de una posguerra teniendo que pagar muchas deudas y la clase este, burguesa se encontraba que estaba perdiendo poder económico y corría riesgo tanto la clase burguesa italiana como la alemana de ser absorbida por lo que estaba pasando en ese momento en Rusia, y ahí cuando comienza la unirse en una masa que este, necesita comenzar a generar una discursiva para unirse y tratar de protegerse. Esto fue captado muy bien por Hitler y por Mussolini, y así fue como llegaron al poder. Bueno, después un poquitito vamos a la parte que nos interesa, que sería el peronismo. A ver que estoy repasando el peronismo. Nos encontramos con que la necesidad era completamente distinta de lo que pasaba en Europa. En Europa, los que tenían muchas necesidades era la burguesía. En cambio, en Sudamérica y precisamente en Argentina, con el inicio del peronismo, los que tenían muchas necesidades era el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque teníamos una industria incipiente, veníamos de ser un país agrícola ganaderos y teníamos más que nada peones rurales, los cuales eran muy bien manipulados por lo que serían los estancieros, ¿no? Y nos encontramos que cuando comienza una incipiente industria, hay una inmigración desde la parte rural hacia hacia la provincia de Buenos Aires, más precisamente hacia la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraban las industrias. Esto genera una gran concentración de trabajadores que al insertarse en la industria comienzan a tener una cierta tradición o cultura y se convierten en obreros, ya no eran campesinos. Esa gran inmigración produce un hacinamiento, una aglomeración de gente que eso transforma en una clase social, que venían a ser los trabajadores. Esos trabajadores tenían necesidades que el peronismo la capta muy bien con su discursiva, llevándola a lo que era las necesidades serían la justicia social. Bueno, en esa reivindicación de justicia social, los obreros y los trabajadores comienzan a tener mayor educación, a tener mayor educación a través de los colegios técnicos y el ingreso de los mismos trabajadores a las universidades o los hijos de los trabajadores. Eso genera una conciencia de clase que repercute un poco en la política argentina. ¿Por qué? Porque esa conciencia de clase comienzan a nuclearse y empiezan a tener un,
una conciencia del poder que pueden obtener a través de la democracia si se comienzan a estar unidos. Esa es una de las teorías de Parson también, que ahora la quiero buscar y en la última parte la puse. Y esto va logrando que cada vez tenga mayor poder político y poder, con la ayuda del gobierno, del peronismo, poder tener un montón de reivindicaciones sociales. Y en una parte, en la última parte, coloco, estos asalariados ya no están dormidos, han logrado una orientación colectiva, eso lo dice Parson, nucleados en sindicato, obteniendo una universalidad de ideas, porque se comienzan a juntar y tienen idea de lo que sería la clase, lo que es ser obrero, lo que es ser obrero textil, obrero metalúrgico, depende de algún otro gremio, adquiriendo un poder relevante en la política y una efectividad de sus logros. Eso estaría tomado de la parte que dice las 5 opciones que constituyen el esquema de las variables pautas son efectividad, neutralidad, bueno, lo tomé de ahí. Bueno, te digo la verdad, me resultó bastante complejo. No quiero seguir hablando porque son 5 minutos y ya se fueron a 6. Bueno, cualquier cosa modificaré el PowerPoint y el video. Muchísimas gracias.